noches, estamos en otro programa de Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos el gusto de tenerlo nuevamente a Hernán Cutuli, que nos ha hablado en un programa anterior de cáncer de próstata, y hoy vamos a hablar de cáncer de vejiga. Tal vez el cáncer de próstata sea del que más se habla, pero el cáncer de vejiga también existe y queremos ver si hay medidas de prevención para este cáncer, si hay antecedentes personales para evitarlo, para no tener qué síntomas puede sentir aquel que tenga un cáncer de vejiga. Hernán, es un gusto tenerte nuevamente. Gracias, Omar. Y quería hacerte una preguntita. Me olvidé de decir dónde trabajás, en el Instituto Roffo, Ángel Roffo, en el área de tumores urológicos, que específicamente y obviamente la frecuencia con el que ven esta patología es altísima. Y por otro lado, antes de comenzar con el tema de cáncer de vejiga, la otra vez charlaste de la segunda consulta, que me parece una cosa muy interesante y que muchos pacientes, por distintos motivos, a veces tienen alguna duda diagnóstica. ¿Cómo se maneja en el ROFO la segunda consulta? Bueno, el ROFO es una institución donde fue la primera en la Argentina que organizó lo que se llama unidades funcionales de trabajo, que consisten en que cada oncólogo y cirujano que trabaja dentro de la institución está dentro de una unidad funcional. Es decir, un grupo de médicos está dentro de la unidad funcional de tumores femeninos, otro de tumores urológicos, otro de tumores torácicos, otro de tumores digestivos, otro de tumores del sistema nervioso central, otro de tumores de la piel, otro de tumores de cabeza y cuello, otro de tumores partes blandas. En cada una de esas unidades el manejo es interdisciplinario. Obviamente eso se va mejorando con el pasar del tiempo, claro, y requiere un trabajo bastante arduo, pero el fin de esto es no solo recibir a los pacientes con una visión quirúrgica y médico-oncológico o médico-clínica, digamos, sino también con otros especialistas, o sea, radioterapeutas, gente que hace investigación clínica, imagenólogos, etc. Eso permite dar un abordaje que podría decirse de diferentes especialidades y diferentes opiniones dentro de una misma patología que claramente está demostrado que enriquecen la conducta y mejoran los resultados de cada paciente. Entonces, particularmente en la unidad donde yo estoy, los martes y jueves hay una admisión donde hay oncólogos y urólogos que reciben al paciente con sus estudios previos, con el tratamiento ofrecido en su institución inicial, con un arancel que es realmente accesible, creo que es alrededor de 300 pesos. Es un arancel accesible, no sé si hubo modificaciones en el último tiempo, pero es un arancel bastante accesible a la población y permite que el paciente se lleve una conducta de un centro que tiene un gran volumen de pacientes en esa especialidad y obviamente que se le comunica si es necesario al médico tratante, se realiza una notificación respecto de cuál fue la conducta y el fundamento de hacerlo, y eventualmente si el paciente viene con un diagnóstico porque no tiene contención y la posibilidad de beneficiarlo se ingresa a la institución por esa unidad funcional, digamos. Ajá. Bueno, está muy buena la programación, puesto que a veces ocurre, máximo en oncología, que muchas veces el paciente quiere una segunda consulta. Totalmente. Por alguna duda, por la angustia que le genera, por lo que le dice el grupo familiar, por tener una segunda consulta. A veces se quiere una segunda consulta en una patología neumonológica, ¿por qué no requerirla en una patología oncológica donde eso genera ansiedad, angustia? Así que me parece muy buena la tarea que están realizando, siendo un instituto oncológico. O sea que, y esta interdisciplina que a veces hay que estimularla en los otros hospitales también. Eso es importante, el trabajo interdisciplinario. Totalmente, ¿no? Sí, realmente en oncología te puedo decir que
es clave y existiendo la tendencia de realmente la especialización a cada patología en particular por lo inabarcable que es la ciencia, cómo avanza respecto a la patología oncológica, todavía en ese aspecto es primordial, por el hecho de que lo que hace la diferencia es la casuística que tiene cada centro. Claro. Y realmente una decisión tomada entre un equipo de diferentes especialistas siempre es mejor, en general es mejor que si uno solo la toma en su consultorio y no ve al paciente en el mismo momento con otros especialistas. Perfecto. Bueno, ahora volviendo al cáncer de vejiga, que creo que en realidad se habla muy poco del cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque es poco frecuente, porque en realidad tiene algún síntoma de inicio, cómo lo detecta el paciente, tiene tal síntoma, debe concurrir al médico por. ¿Existe Claro. eso? En general se habla poco de las patologías oncológicas donde no se ha encontrado un método de rastreo para hacer diagnóstico temprano, digamos. Los tumores de vejiga lamentablemente están dentro de ese grupo donde no hay rastreo para el cáncer de vejiga y los signos, en realidad más que los síntomas más frecuentes de consulta son el sangrado por la orina, digamos. Siempre es importante ante un sangrado que no tiene otra justificación hacer diagnósticos diferenciales entre infecciones urinarias u otra patología clínica que puede estar relacionada, como por ejemplo un cálculo en el riñón o un tumor de riñón, pero hay que estudiarlo y principalmente el signo más frecuente de presentación es lo que se llama la orina, la sangre en la orina, se llama hematuria. ¿Sí? Bueno, eso es un signo de alarma. Exacto. Digamos, por el cual rápidamente debe concurrir a la consulta. Es un signo de alarma y si bien los factores de riesgo, el más conocido es el tabaquismo, como en muchos otros tumores, la inflamación de la vejiga, sea por infecciones locales, por cateterismo permanente o por exposición a diferentes agentes, como sean los llaman nitritos en algún tipo de actividad industrial, pero la realidad es que eso no es tan frecuente. Esos son factores que aceleran un poco la aparición, pero como en otras enfermedades oncológicas, que es lo que venimos diciendo, realmente la principal causa es la acumulación de cambios genéticos en el tiempo que se aceleran con los procesos inflamatorios o los daños. El tipo más frecuente de tumor de vejiga es el que se parece al resto de lo que recubre las vías urinarias, que se llama epitelio transicional, digamos, que tiene como diferentes capas, y en los tumores que se manifiestan con otra histología pueden estar relacionados con esta inflamación crónica en esas localizaciones. Pero lamentablemente no hay un método de rastreo. Claro, un método de screening, o sea, un rastreo. No. Eso. Te quería preguntar esto. ¿Cuál es la correlación entre el hábito tabáquico y el cáncer de vejiga? ¿En la cantidad de cigarrillos hay una correlación directa? No, la verdad que es muy difícil de demostrar porque hay un montón de sesgos y factores confusores para poner un número a eso. Pero imagínate lo que hablamos en la primera charla, que en los tumores donde más uno asocia la exposición de agentes externos con el desarrollo de una malignidad, como por ejemplo los tumores de cabeza y cuello y los tumores escamosos de pulmón, donde el tabaco y el alcohol son los factores de riesgo principales, hay publicaciones donde realmente se estudió prospectivamente esto y se ve que solo el 40% incide en donde uno pensaría que es completamente determinante un factor de riesgo. Ajá. Entonces, probablemente en el cáncer de vejiga esto sea un porcentaje similar o menor.
Claro, pero le decimos a los televidentes que no por eso tiene que fumar, No, porque claramente, es el 40%. claramente. Porque tiene como 1000 cancerígenos el cigarrillo y puede provocar daño en distintos... Y no solo es carcinogénico, sino que genera daño cardiovascular. Y siempre que uno sea diagnosticado de cualquier enfermedad maligna, aunque no tenga que ver con su desarrollo, siempre es peor si el paciente está fumando, digamos. O sea, claro, el tratamiento, el seguimiento, la adherencia, todo. Claro. Bueno, entonces, vamos a ir a una pausa, hacemos un bloquecito corto en este y el próximo seguimos con el tratamiento. Bien. Vamos a una pausa, después seguimos con cáncer de vejiga con el doctor Hernán Cutuli. Seguimos en Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto. Estamos con el doctor Hernán Cutuli, estamos hablando de cáncer de vejiga. Bueno, Hernán, ¿cómo se haría el diagnóstico en el caso del cáncer de vejiga? Bueno, una vez que uno descarta, digamos, otros causales que puedan justificar esa hematuria, o que eventualmente los trata y esto permanece, un recurso diagnóstico interesante para hacer es la cistoscopía, ¿sí? Que es... permite visualizar la vejiga, por no solo la uretra, sino también la vejiga como órgano por dentro, y eventualmente después planificar una biopsia, ¿sí? Y una vez que uno ve realmente si hay una lesión y la biopsia y es un tumor maligno, es muy importante que se reseque no solo el tumor, sino ver hasta dónde llega el tumor. Y para ver hasta dónde llega el tumor, en la zona donde está el tumor hay que hacer una resección también de la muestra de la capa muscular, ¿sí? Porque si el tumor... un poco de las capas, cómo es la vejiga. Claro, o sea, digamos, las capas son como cualquier órgano que da una luz. Sí. Tiene una capa mucosa y tiene una muscular, que esa parte de la capa muscular de la mucosa. Claro, ¿sí? Es más profunda. Es más profunda. Y cuando el tumor invade esa capa, se lo conoce como tumor invasor. Uh-huh. Y en un 25% de los casos, el cáncer de vejiga se presenta de esa manera. Y es un corte para clasificar a los tumores de vejiga, porque los tumores invasores de vejiga requieren un tratamiento más agresivo, digamos, no solo una resección endoscópica con un tratamiento eventual posterior, que es con terapias infundidas dentro de la vejiga, sino que requiere sacar la vejiga, digamos, o sea, claro, resecar el órgano, y si uno lo quiere hacer con criterio oncológico, tiene además resecar no solo el órgano, sino los ganglios pelvianos. Hay otras terapias que se pueden hacer, que se conocen como terapias de conservación de órgano, pero que no son el estándar de oro, digamos, que hablábamos de estándar de oro cuando es el mejor tratamiento demostrado, ¿sí? Vos dijiste recién que cuando uno hace la endoscopía y detecta que no llega a la capa muscular, que sería la segunda capa, ¿se puede hacer un tratamiento dentro de la vejiga? Claro, ¿cómo es se puede hacer una resección endoscópica, sí, con el músculo. El patólogo debe verificar que ese tumor no infiltra el músculo, y dentro de ese grupo lo podemos llamar al tumor como un tumor superficial. Si bien es importante ver qué tipo de tumor superficial es, porque esto que te estoy hablando, de todo este dogma que está hecho sobre el cáncer de vejiga, es siempre sobre el tumor urotelial de vejiga, ¿sí? Cuando uno encuentra otro tipo de tumor, la conducta puede cambiar un poco y hay que discutirla en cada centro. O sea, ¿no? Que la consulta precoz es fundamental. La consulta precoz es fundamental, resecar una parte del músculo es fundamental, tener un patólogo que analice realmente qué tipo de tumor es fundamental, y después que informe las características de ese tumor que trajo. Porque ese tratamiento que se hace dentro de la vejiga tiene relación con las veces, la localización del tumor, si es múltiple, si el tumor es de más de 3 centímetros,
si tiene características de ser más agresivo. Entonces, en ese tipo de tumores, si bien el tumor es superficial, es decir, que no invade la capa de músculo de la vejiga, debe agregarse un tratamiento secuencial a la resección endoscópica. O sea que le hiciste la resección, pero a la vez recibe un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento recibe? Es un tratamiento que se hace con el bacilo de Calmette-Guerin, la inyección que se da a toda la población al nacer, que permite generar una respuesta inmunológica dirigida hacia lo que está en la vejiga, dentro de la vejiga. Y si eso que no pudo ser resecado es microscópico y se produce un proceso inflamatorio sobre esas células microscópicas, puede aumentar la posibilidad de curación, digamos. Puede evitar que el tumor recidive, ¿sí? Pero eso no implica que una vez hecho esto el paciente deba seguir con controles endoscópicos, ¿sí? O sea, debe repetirse. Todo esto hablando dentro de los tumores que son superficiales, ¿sí? Cuando nos metemos en el capítulo de los tumores invasores que afectan esa capa muscular, ahí debemos cambiar la terapéutica por el hecho de que si ese tumor invade el músculo, las posibilidades de curarlo con una resección endoscópica son muy bajas. Incluso operando la vejiga, sacando todos los ganglios pelvianos, incluso la cirugía, si bien es el mejor tratamiento, no siempre es exitosa. Y es ahí que es importante abordarlo por centros que realmente tengan experiencia en hacer este tipo de cirugías y tomar la conducta en conjunto, porque se sabe que hacer una terapia con drogas oncológicas antes de la cirugía y operar a los pacientes dentro de las 8 semanas de haber terminado esa terapia mejora también los resultados. Ajá. Y con respecto a las neoplasias, las urogenitales, digamos, y en general, ¿qué frecuencia tiene el cáncer de vejiga? En los registros que hay a nivel mundial suele ser la 6ª o 7ª patología oncológica, digamos. Pero en general de todo. Sí. Es bastante frecuente. Sí. Es bastante frecuente. Pero digamos, uno piensa que yo pensaba que era menos frecuente de lo que planteás. O sea que en el ROF ustedes están viendo cantidades importantes, y en qué llegan en periodos para hacer una resección por vía endoscópica, la mayoría. La gran mayoría llega en etapa localizada, digamos. El tumor de vejiga tiene la característica que inicialmente se presenta como pólipos también, ¿no? Como si fueran los tumores de colon. Se presentan como pólipos y uno tiene que tener un seguimiento importante de ese mismo paciente que tuvo pólipos, porque tarde o temprano ese paciente puede recidivar de una manera más agresiva, ¿sí? Pero la gran mayoría se presenta de esa manera, y más o menos un 25 a 30% se presenta con invasión de la capa muscular, ¿sí? El resto, lamentablemente, el porcentaje restante se presenta de manera expandida, ¿sí? Y cuando se presenta de manera expandida, ya la terapia local solo se ve seleccionada para aquellos pacientes que tienen riesgo de complicaciones locales. Es decir, que uno sabe que si bien no puede eliminar toda esa enfermedad, tiene que operar igual para evitar que ese paciente tenga complicaciones agudas, como sea sangrados, obstrucciones o compromiso de órganos vecinos. Bueno, realmente ha sido importante esta charla, porque por lo general no tiene mucho conocimiento en la comunidad del cáncer de vejiga, y yo realmente creo que el 7º cáncer en orden de frecuencia es una incidencia alta, pero probablemente hay que interrogar sobre el antecedente de hematuria en cada uno de los pacientes, que muchas veces no lo manifiesta. Si es poca la sangre que elimina, por ahí pasa desapercibido. Sí. Y no lo toma
en la consulta o piensa que es de otra zona urogenital, ¿no? Exactamente. Pero sí. ante este sangrado es importante, la hematuria es francamente, o debuta con un cambio en la coloración de la orina. Y la verdad que es muy heterogéneo, tenés... la consulta es bastante heterogénea, en general uno cuando ve sangre realmente le llama la atención, aunque sea una gotita que tiñe la orina. Tiñe la orina. Y cuando uno no consulta esto se hace persistente y bueno, el paciente termina consultando cuando, obviamente por eso, si bien no hay un método de rastreo, en este tumor el hecho de que se presente con sangre en la orina genera impacto a la gente que lo padece. ¿Está buscando algún método de rastreo o se podría una citoscopia? Sí, hay algunos métodos de rastreo con lo que llaman citologías urinarias, que son como ver pérdidas en orina de células que son anormales, como se hace el PAP, pero realmente no es un estándar, digamos. O sea, es algo que se está estudiando, pero no hay un método de rastreo como que cumpla los criterios de un método de rastreo, o sea, que cambie los resultados a largo plazo, que sea accesible para la población general y que te produzca impacto, digamos. Con respecto a la gente que concurre al instituto, ¿va de todo el país? ¿Va de Cava? ¿O es una concurrencia heterogénea? Sí, es heterogénea. Realmente es heterogénea. ¿Consultas de provincias? Sí, es una consulta bastante heterogénea. A veces los pacientes vienen de provincias y bueno, ahí se valora también el hecho de si realmente puede continuar el tratamiento en Buenos Aires o no, o con las pautas que se definen en esa consulta, el paciente puede volver a su centro de atención sin necesidad de seguirse en Buenos Aires. Bueno, te agradezco muchísimo, Hernán. Bueno, un gusto como siempre. Saludos a la familia Cutuli. Muchas gracias. Bueno, se nos ha ido el programa. Los esperamos el domingo que viene en otro programa de Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4. Buenas noches.